Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política del Paraíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Estamos en una jornada estival, es la digamos, este es el martes inmediatamente anterior al Festival de Viña y nos encontramos por la misma razón en un ambiente absolutamente festivo, playero, y esto lo podemos hacer cómodamente en nuestro programa gracias a la conducción señera, inexplicable, bestial, brutal, trascendente, absolutamente icónica del gran Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo está, don Sergio? Muy bien, licenciado, feliz de estar nuevamente acá y espero que hagamos un poco de claridad en los oscuros parajes de la estafa que se está llevando a cabo en Argentina y además tocar otros temas que tienen que ver con cómo está el pueblo hermano argentino disfrutando de la presidencia del señor Milei. Efectivamente, como todos sabemos y ha trascendido en las noticias internacionales, hay un escandaloso hecho delictivo de carácter económico ligado a las llamadas bitcoins, y en la que ha tenido una participación directa el presidente de la República Argentina, Javier Milei. Para tratar sobre este asunto estamos con unos invitados muy especiales. En este caso es primera vez, esto es algo inédito de la producción de Mate al Rey. Tenemos a una pareja, ellos son director y editor respectivamente de la revista 1917. Esto es una revista de Buenos Aires, una revista política, una revista hermana de la revista El Porteño, don Sergio, y nos encontramos acá con Cata Flexer y Maxi Laplagre. ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo estás, Maxi? Bien, mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Por allá se escucha bien? Sí, se escucha bien, gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, una pequeña presentación aparte de la que ya he indicado. El viernes pasado apareció un tweet en la red de mensajería de Elon Musk X, en el que el presidente de la República, Javier Milei, promocionaba un emprendimiento que beneficiaría a la pequeña y mediana empresa en Argentina. Utilizaba la expresión de que era una criptomoneda llamada Libra y que beneficiaría a los pequeños empresarios y a los emprendedores en la Argentina. Esta iniciativa es lanzada en un momento determinado en el sistema financiero digital, por llamarlo de alguna manera, y a los segundos es lanzado un tuit de la cuenta personal de Javier Milei promoviendo el uso de esta moneda. Esta es la situación que nosotros hemos conocido. La moneda comenzó teniendo un valor nominal de casi cero, subió producto de este apalancamiento por parte del gobierno argentino hasta los $5, tuvo un movimiento general de 4.000 millones de dólares y en cosa de 3 horas el valor de esto se derrumbó, vale decir, aquellos que recibieron estos ingresos los retiraron abruptamente, provocando un daño que aún no está totalmente mensurado y oscila entre los 80 a 280 millones de dólares. Los responsables de esto, una empresa aparentemente oriental, pero cuyos ejecutivos en realidad se encontraban en Estados Unidos, un señor Haden, señaló expresamente hace algunas horas de que el lanzamiento de este proyecto era una iniciativa personal del gobierno argentino y en particular de Javier Milei, y de que él se encontraba en estos momentos esperando órdenes del gobierno argentino. Y señaló que además durante las 3 horas que duró, estas horas fatídicas en que duró este verdadero fraude financiero, estuvo siempre acompañado por un periodista, aparentemente esperando preconstituir medios de prueba para la eventualidad de un hecho de esta naturaleza. Como acostumbra, el gobierno inmediatamente deslindó toda responsabilidad respecto de este hecho. Javier Milei, interrogado por esta situación, señaló que no tenían que esta aprobación o promoción que había hecho de esta criptomoneda Libra había sido a título individual, no como presidente de la República, y por eso había usado su cuenta personal. Sin embargo, no deja de ser absolutamente relevante el hecho de que hay una estrecha sincronía entre el lanzamiento de esta moneda Libra y el tuit de Javier Milei, y que habría habido otro tuit que nunca alcanzó a salir porque esto se derrumbó muy rápido,
en el que además Javier Milei promocionaría esta moneda además con un video. De todo esto quedó registro, que es el segundo escándalo, en una entrevista que el día de ayer realizó para uno de los pocos periodistas que tiene el privilegio de tratar de tú a tú con el presidente de la República, que es Jonathan Viale, quien en una entrevista para un medio, para Televisión Nacional, un medio que era controlado en todo caso en su difusión por el grupo económico Clarín, emitió un video crudo en el que se observa cómo esto es manipulado de manera de eludir la responsabilidad que tiene el gobernante en este tema. Esto es así como estructura de aquello de lo que se trata, los que han escuchado así muy en la pasada el escándalo de la moneda libra. Maxi, Cata, ¿quién quiere comenzar un poco con cuál ha sido el efecto y cuál es el ambiente en este momento en Buenos Aires en relación con este asunto? ¿Cómo andan, Sergio y Gustavo? Como siempre, para nosotros un placer charlar con ustedes, no solamente periódicos, sino organizaciones hermanas que luchamos por un mismo objetivo de un lado y el otro de nuestro continente. Mira, primero vamos a bajar las cosas a tierra. Por ejemplo, una discusión muy importante que tuve hoy, si a los trabajadores nos tiene que importar discutir esto o no. Es decir, ¿no? Es un poco que ellos, en el ímpetu de sacárselo de encima, tiraron esa idea. Decir, bueno, pero en definitiva, esto no es una cuestión que le importe a la persona común que anda por la calle, ¿no? Es decir, Es una cuestión de gente especializada, que apostaron sabiendo que apostaban. claro. Entonces, mencionemos las cosas. Por ejemplo, para participar y ser parte del gobierno estadounidense, Trump le pidió a Elon Musk $200 millones. En 8 horas, el gobierno argentino, cuando faltan 3 meses para el inicio de la campaña electoral, se metió en el bolsillo $120 millones. Es decir que, Con este este fraude fraude, en 8 horas, financiero. fue lo que recaudaron. Es decir que tenemos que estar preparados para lo que va a ser una catarata monumental de trolls, de una campaña electoral abusiva con dinero espurio. Entonces, las dimensiones numéricas son imponentes. Vamos a decir, eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué esto es importante para el trabajador común? Digamos? Bueno, porque demuestra, es decir, o en todo caso tiene oculto de forma muy clara la crisis social brutal que está atravesando la Argentina en términos de lo que acá decimos inseguridad. Es decir, cualquiera que recorre los barrios del conurbano ve que está todo tapado con cercos eléctricos, todos los hogares, todas las casas de familia, y no las casas de familia ricas, por la cantidad de robos que hay a mano armada. Es decir, circulan los videos por redes sociales todo el día de grupos que entran con ametralladoras a desvalijar hogares. Y todo este movimiento surge y tiene su naturaleza en un movimiento gigante de dinero espurio, que comenzó con el blanqueo que hizo el gobierno, llamando a todos los capitales negros a blanquearse en el Estado, y que se desarrolla de la mano de las criptomonedas, que son la forma en que tienen estos tipos de sacar el dinero espurio de la Argentina y guardárselo en sus cuentas bancarias en el exterior. Esto explica también, por ejemplo, el silencio brutal del imperialismo o de Estados Unidos frente a este fraude. Es decir, porque es verdad, hubo denunciantes particulares, pero no tenemos ninguna palabra de Elon Musk que le retuitea toda mi ley hace 3 días que está callado. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque todo ese dinero espurio que gira, ellos manejan los bitcoins, ellos manejan la criptomoneda como forma de manejarlo en la ilegalidad. Y el otro que no dijo nada, es Marco Galperín. No sé si ustedes lo conocen allá en Chile, Marco Galperín. ¿Quién es Marcos Galperín? Es el dueño, Del mercado libre. exactamente, de Mercado Libre. Mercado Libre es la plataforma que, bueno, si vos mirás las acciones de Nueva York, por ejemplo, es la Es la empresa más cotizada de Latinoamérica, bueno, por supuesto Argentina, con todo su ecosistema de compra y venta, tipo el Como Amazon. Amazon, claro. Exactamente. Tiene su base en Argentina, o sea, nació en Argentina, pero está en toda Latinoamérica, y también tiene todo un ecosistema de pagos. Todo lo que es pagos por QR y billeteras virtuales está monopolizado Es lo que se por, llama mercado, perdón, por es lo que, Pago. es lo que se conoce como mercado pago, ¿eso es? Exactamente, sí, Ya. sí. O sea, Mercado Pago es la plataforma de pagos de Mercado Libre. Ya, perfecto. Bueno, Que Ya, también, ¿y esa empresa qué ligación tiene con este fraude? no, por a ahora ver, ninguna. no es que haya un vínculo explícito con el fraude, sino lo que hay que mostrar ahí es que son métodos de funcionamiento similares, iguales. Es decir, tanto la criptomoneda como Mercado Pago
llegan al mercado argentino como una forma de romper con todas las trabas burocráticas y con todo el papeleo que uno tiene que llevar a cabo para legalizar sus trámites, para legalizar la compra y la venta. Por ejemplo, el Mercado Libre está en guerra con los bancos, justamente porque el Banco Central regula las operatorias bancarias, igual que la Comisión de Valores, hacen todas operaciones reguladas del capital financiero, y tanto Mercado Pago y este tipo de billeteras como las criptomonedas son formas totalmente desreguladas de las transacciones financieras. Por eso, o sea, este vínculo que recién establecía Maxi, con todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero, con el vínculo con el narcotráfico. El mismo gobierno que dice, nosotros vamos a combatir el delito, afuera de la ley nada, después con esto, en la vía libre a todos estos negocios desregulados del capital financiero, por los bancos, legaliza un montón de formas de blanqueo de dinero. ¿A dónde va la plata del narcotráfico? Bueno, ahí va la plata del narcotráfico. Exactamente, entonces, eso es un segundo, claro, es un segundo punto, ¿no? Es decir, que es muy importante que el trabajador entienda que lo que se está discutiendo de fondo, ¿sí? Es la naturaleza de la crisis social que estamos viendo nosotros, es la naturaleza de los secuestros, es la naturaleza de los asesinatos, es la naturaleza del blanqueo permanente de capitales espurios que se ve en Argentina, de una crisis que ya no se tolera. Entonces eso es muy importante y el trabajador lo tiene que tomar con mucha fuerza esto, independientemente de su ideología, independientemente de su posición, ¿sí? Perfecto. En tercer lugar, que nos tiene que servir a nosotros, y si se quiere, vamos a irnos los marxistas, los socialistas, es Sí, sí. decir, para empezar a desnudar un poco el momento histórico que estamos viviendo. Es decir, qué significa con profundidad la llegada de Trump al gobierno, cuál es la naturaleza del gobierno de Milei. Es decir, y eso implica, por ejemplo, empezar a tomar conciencia del momento histórico que estamos viviendo. Es decir, nosotros entendemos o entendíamos hasta hace no mucho tiempo que la vida o el sistema capitalista estaba regido por lo que nosotros llamamos el capital financiero. Ujú. ¿Qué es el capital financiero? Es la forma clásica de romper la estructura tradicional del capitalismo, que es el obrero trabaja y a partir de la venta del producto que el obrero hace en la fábrica, yo capitalizo. ¿Qué hace el capital financiero? Con esa ganancia trataba de transformarla y de reproducirla en otra ganancia. Bueno, nosotros ahora estamos en una etapa distinta. ¿Por qué? Porque los fondos comunes de inversión, de la mano también, obviamente, de los criptoactivos, representan un nuevo salto en el capital financiero, que es la monopolización de la monopolización. Es la guerra directa contra todo el aparato burocrático, contra toda la legalidad, si esto existe dentro del capitalismo, Sí, sí, por supuesto. lo que explica, por ejemplo, en Estados Unidos, el interés brutal y abusivo de Trump y toda su pandilla de procesar de forma acelerada un proceso de guerra, de instalar un proceso de guerra que rompa todo el aparato estatal, que rompa todas las deliberaciones parlamentarias, y eso es exactamente lo que está pasando en Argentina. Maxi, sería una especie de rebelión del capital financiero al orden establecido de alguna manera, ¿no? De estas nuevas formas más salvajes, si se quiere, de capital financiero. Habría, digamos, en ese sentido un conflicto interburgués que estaría explicando este asunto, ¿es así? Sería una reacción contra el capital financiero. Bueno, lo que pasa es que eso lo estuve pensando acá con Cata el otro día. Es decir, lo que pasa es que es un problema de cómo está llamando a la cuestión. No es tan importante como uno lo llame nominalmente. Es decir, porque por un lado vos lo puedes entender como una rebelión contra el capital financiero. Ujú. ¿No? Es decir, Sí, sí. obviamente en términos negativos. ¿No? Sí, sí. Es decir, En términos capitalistas, claro. claro. Y ahora, por otro lado, también puedes entenderlo como la verdadera expresión del desarrollo capitalista. Ujú. Son formas contradictorias de llamar a un mismo asunto. Pero siempre lo que importa es entender que llame como uno llame al problema, responde en primer lugar a la catástrofe, a la catástrofe del capitalismo que necesita monopolizar para salvarse a sí mismo, en primer lugar, y en segundo lugar, romper toda estructura que
le permita avanzar contra todos los derechos internacionales que tiene la clase obrera. Lo entiendo perfectamente, pero quiero hacerte una pregunta en relación con eso. En este minuto Vale. está claro, digamos, de que los conflictos que hay dentro de los bloques burgueses siempre han sido importantes. Para los trabajadores, Sí. nosotros no podemos desdeñar los enfrentamientos entre una fracción burguesa, ni aún a pretexto de que es una pelea entre patrones. Es muy importante saber si esto está ocurriendo y específicamente ahora esto puede tener un nombre muy particular. Han llegado trascendidos desde Estados Unidos en el sentido de que ya habría varias acciones penales dirigidas en contra de Javier Milei, el presidente de la República Argentina, Sí, sí, eso con sí. acciones que podrían tener una pretensión penal de llevarlo 20 años en la cárcel, y esto en Estados Unidos se aplica. Hay una serie de responsables de estas llamadas estafas piramidales que de alguna manera este juego con la criptomoneda Libra tiene que ver o tiene las características de una estafa piramidal que se traducen finalmente en acciones penales. ¿Creen ustedes de que sea posible que prospere un juicio político en la Argentina en ese sentido? Algo que termine anticipadamente con el gobierno La de Javier Milei. respuesta determinante es no, porque la oposición lo está sosteniendo a Milei en este sentido. La mayor parte de los gobernadores ha hecho silencio y de la clase política en general ha hecho silencio frente esto. Solamente el kirchnerismo había dicho juicio político. Ahora cerraron filas con otro sector de la oposición para ir a comisión investigadora. Ya, Acá en Argentina se dice que Perón siempre dijo: si quieren que con algo no suceda nada, armen una comisión. por Bueno, supuesto. eso es lo que están haciendo. El macrismo directamente dijo: no, acá no hay ningún tipo de delito. Pero todos están ninguneando de alguna manera el caso. Más allá de algún, digamos, un poco de palabrerío por parte del kirchnerismo y de la Unión Cívica Radical, no hay ningún tipo de intención. Acá todo el Congreso Nacional le votó los poderes extraordinarios a Milei y Milei gobierna por decreto porque el Congreso Nacional así lo quiso, digamos, es decir, todo lo que están tuiteando barbaridades es lo mismo que después fuera levantaron la mano y dijo que Milei haga lo que quiera. No, y fíjate que además tampoco dijo nada ni la Unión Industrial Argentina, ni la Sociedad Rural, ni la asociación, ni las asociaciones bancarias. Sí, el capital no quiere que la cosa se mueva. Y respecto a lo que decís de las denuncias en Estados Unidos, sí hay denuncias en lo que vendría a ser la Comisión Nacional de Valores, pero en Estados Unidos, la SEC. Pero Elon Musk ya salió a decir que el presidente, el que salva a su país, no puede ser condenado por ningún delito. Que es lo mismo que le valió a Trump en la Corte Suprema la inimputabilidad por todos sus crímenes durante su primera presidencia. O sea, entonces acá en Argentina mucha ficha limpia, pero a Milei lo están tratando de hacer pasar simplemente por alguien poco precavido a la hora de tuitear. ¿A qué es lo que te refieres con lo de ficha limpia? Porque alguna información también hemos tenido a ese respecto. La imputación de un delito del cual, según lo que dice Elon Musk, Javier Milei se estaría salvando exclusivamente por la inmunidad de Estado, nos conduce también a otro problema que tiene que ver con la corrupción institucional en la Argentina. Por supuesto, no solamente en la Argentina, pero estamos hablando de Argentina. Y en ese sentido, habría una iniciativa legal de proscribir a aquellos políticos que tengan antecedentes penales. Sí. ¿Cuál es la situación? Bueno, en Argentina hasta el momento las imputaciones a la justicia no son ningún tipo de impedimento para presentarse en las elecciones. Hay un proyecto que ya tuvo media sanción en diputados, impulsado por el macrismo, por la coalición cívica y creo que por la Unión Cívica Radical, que se llama Ficha Limpia, y es que quien tenga una condena en primera instancia y en segunda instancia, acá en Argentina la tercera instancia y que deja firme una sentencia es la Corte Suprema. El que tenga condena en segunda instancia no podría ser candidato. ¿Quién entra claramente en esta descripción? Cristina Fernández de Kirchner. Esto sería, porque yo sé lo que está pensando Risenberg en este momento, esto sería un caso de Laufer. Eso es lo que dice Cristina Kirchner, pero sin utilizar ese término, no deja de ser cierto. Efectivamente, a cualquiera que le arme una causa, pienso, no sé, en los dirigentes del Polo Obrero, que ahora están siendo procesados por una causa trucha que le armó Desarrollo Social por los planes sociales, podrían no poder presentarse elecciones. ¿Bien? Igualmente, Milei no queda claro que quiera ficha limpia, más bien te diría que no quiere ficha limpia porque quiere competir contra Cristina Fernández de Kirchner porque le gana. Risenberg, ¿alguna Eh, pregunta?
¿Qué pasa con la gente? ¿Hay alguna reacción de parte de la población argentina o tiene esto visto como un tema propio de economistas en los cuales la gente no está muy involucrada? En principio es muy reciente para sacar conclusiones de hasta dónde verdaderamente puede llegar esto. Es decir, si se va a expresar popularmente, no va a ser simplemente por el caso de la criptomoneda, sino que esto generó un derrumbe financiero brutal, hizo subir el dólar, es decir, que no se movía, Hace meses. sí, que no se movía hace varios meses, subió y, y subió bastante. Esto va a hacer subir la inflación. Es decir, entonces vos, bueno, ¿cómo están tratando de solucionar eso? También es importante, porque para parar la corrida del dólar, ellos fueron a meter mano desaforada del Banco Central, vendieron ayer más o menos 15 millones de dólares, te quedaron sin fondo para seguir pagando y hoy Caputo, es decir, el ministro de Economía, dio la orden de que había que seguir poniendo plata para que el dólar no suba y que esa plata la tenía que poner el fondo de ANSES, es decir, los fondos de los jubilados. O sea, con Porque la plata de los vos tenés- jubilados están tirando dólares al mercado para mantener el precio del mismo, ¿no? Esa es la idea. exacto, para contener Para que no se contener. vaya al dólar después de haber digitado una criptomoneda trucha. Entonces, respondiendo a esta pregunta que es clave, y Sí, por sí, eso yo empecé por eso, vos fíjate, sí, sí. es primero nosotros tenemos que procesarlo, decir, bueno, ¿por qué y cómo tenemos que discutir los trabajadores esto? Y por el otro entender que por parte del aparato político acá no va a venir ninguna respuesta. Es decir, no se va a investigar, no va a haber justicia y Milei va a seguir impune. Entonces se trata de cómo introducir este problema en nuestra agenda y cómo construir nuestra agenda propia de los trabajadores. Es decir, esa es la etapa. Después te puedo hablar de Twitter si querés, que bueno, que también a veces parece que sí, a veces parece que no, pero por ejemplo, uno tenía pensado que ellos dominaban en Twitter. Sin embargo, es decir, hace 5 días que es tendencia número uno que Milei es un estafador. Y hasta dónde va a llegar eso, lo veremos, digamos. Habrá que analizarlo con pinzas, ¿no? ¿Tú ves a nivel internacional un choque entre dos sectores de la burguesía? Uno sería, según yo entiendo, el sistema financiero y otro Formal. este grupo, claro, este grupo que empieza a romper ahí. Que yo lo veo también en otros lugares. Bukele, por ejemplo, es parte probablemente de la misma tendencia, también su aporte, su apoyo a la criptomoneda, Novoa. que Novoa en Ecuador. claro, claro, que tema aparte viene totalmente ligado, yo creo, con el narcotráfico y la influencia del narcotráfico actualmente en la economía mundial y ellos tratan de darle una salida, pues necesitan eso por producto de la crisis. Pero esa división se debiera también expresar de alguna forma en Argentina. Y si eso se expresa de alguna forma en Argentina, yo esperaría que ese otro sector tratara de enjuiciar a Milei. ¿Qué es lo errado de mi lógica? Es que mira, eso no va a pasar. Las divergencias de la burguesía no dejan de ser a veces divergencias burguesas que esconden intereses de fondo. Entonces, si vos investigás a fondo cuál es la llegada de los fondos comunes de inversión y de los criptoactivos en Argentina, te tenés que retrotraer al kirchnerismo. Por ejemplo, durante el gobierno kirchnerista se votó una ley en el Congreso que dice que Templeton y BlackRock, que son los dos fondos comunes de inversión en este momento más importantes del mundo, esto dice la ley votada en el Congreso, ¿no? Propuesta por Martín Guzmán. Son patrocinadores oficiales de la Argentina. Es decir, que no solamente el Fondo Monetario Internacional revisita las cuentas argentinas, sino que cuando se sienta el ministro de Economía, le tiene que rendir cuentas a los fondos de inversión. Entonces, ¿qué te voy a decir? Que hay una polarización política entre, por un lado, los bancos y por otro lado, un sector progresivo. No. Es decir, eso está agotado. Es decir, Ya. por eso te digo que no es tan simple la cosa. Es decir, también hay que verlo como la decantación propia de la burguesía, es decir, y la respuesta a su propia crisis. Que eso después pueda llegar a un choque de intereses, y bueno, eso es otra cosa. Es decir, El peronismo además está totalmente quebrado. No hay ley en el Congreso que no haya salido con votos peronistas que salieron de los diputados y senadores que salieron en las listas del Frente de Todos. Perdón, Unión por la Patria. Uno ya se va Que es la alianza, en todas es las la alianza de Cristina hablan Fernández. de sigla, entonces te olvidas cuál es el nombre. Pero los votos del peronismo están en todas las leyes que propuso Milei. Milei es un tipo que no llega a tener 40 diputados.
Tiene 5 senadores, si no estoy haciendo mal la cuenta. Así que para cualquier iniciativa necesita el voto del conjunto de la oposición, incluyendo al peronismo. En el Congreso se está votando también la eliminación de las elecciones primarias, el peronismo votó dividido, todos los gobernadores están viendo cómo salvan sus papas en sus provincias para las elecciones de mitad de término. Ya votaron en una de las cámaras de eliminación de las PASO, se tiene que votar en el Senado. Entonces, acá no hay oposición. Tampoco no hay una expresión política. El conjunto de las cámaras empresariales y de los partidos políticos hoy están apostando a que no se derrumbe Milei, por más que la opción Milei sea un rejunte de oportunistas, de lúmpenes, de, digamos, tipo que se aprovecharon del vacío político y lo están llenando. Catalina, Vos tenés un tipo que los pisotea y ellos se someten a ser pisoteados. Sí, es decir, es la decadencia política como no se ha visto en la historia. dentro de este contexto de un régimen parlamentario burgués en la Argentina, incapaz de dar cuenta de ningún reclamo nacional, democrático, ¿qué papel juega la bancada de diputados del Frente de la Izquierda de los Trabajadores que integran organizaciones que se reclaman del trotskismo, del Partido Obrero y del Partido de los Trabajadores Socialistas del PTS? ¿Qué papel juegan ellos como referencia política dentro de este Parlamento tan adocenado y tan alineado con la imagen de Milei? Yo te diría que están totalmente disueltos en la oposición kirchnerista. No aparecen como una clara alternativa. Para el conjunto de la población que votó masivamente a Milei en contra del kirchnerismo, aparecen pegados al kirchnerismo. Sí, no, además en el contexto de la disolución, que bastaron, ¿cuánto? 15 minutos de charla para desarrollarla. Si vos lo que tenés es un ímpetu permanente por parte de la izquierda de reconstruir esa tradición parlamentaria. Entonces, nunca la salida de la organización de los trabajadores, nunca la salida del desarrollo de la conciencia, sino que siempre es, bueno, reconstruir la tradición cultural del Parlamento y utilizarle eso como una tribuna de crítica, en un momento que eso está disuelto. Los parlamentarios del Partido Obrero salieron a decir que hay que interpelar a Milei. Claro. Sí, ahora no me acuerdo cuál de los, quién fue el que salió. Una interpelación. Ajá. Claro, es decir, vos tenés un gobierno completamente radicalizado y una izquierda que trata de reconstruir lo que está roto, básicamente. Ya. No sé si es clara la Dice descripción. Meracano, nos deleitaba con una metáfora diciendo que cuando toda la gente se quería ir de las elecciones y de la participación electoral, esta izquierda es la que llama pidiendo que la gente vuelva a ponerse a la fila para que se vote por sus candidatos. Parece ser que ese es el papel que está jugando en este minuto el FIT Claro, porque, en el Parlamento. ojo, porque No, en Argentina no hubo una movida antielectoralista. claro, eso, no es el punto de votar o no votar, es el punto de votar para qué. Es decir, porque yo te voto si vos me decís, bueno, mi voto lo que está para desarrollar la conciencia de los trabajadores, mi voto va a ser para organizar a la clase obrera en tal y tal punto. No es el voto por mi ley un voto que de alguna manera es antisistema, que quiere que todo se vaya al carajo, por decirlo de una manera un tanto poco académica. ¿No es eso lo que está detrás del voto de mi ley? Sí, pero ojo, porque no es un voto que de otra manera hubiera estado llamado a la abstención, por ejemplo. No es que Argentina tenga grandes índices de personas que no van a votar, ni de voto en blanco, ni de voto nulo, y que mientras tanto la izquierda estaba diciendo votennos a nosotros. No. La gente fue y quería iba a votar. Exacto, esto nosotros, ¿se acuerdan? Entonces, el problema no va por ese lado. Está muy bien que la izquierda se presente a elecciones. El problema es cuál es la política que lleva a la campaña electoral y cuál es la política que desarrollan esos parlamentarios en el Parlamento. Los parlamentarios del Frente de Izquierda hoy dicen, hagamos un proyecto de ley para solucionar tal conflicto. No un llamado a la movilización. Por ejemplo, es decir, cuando el Partido Obrero era un partido serio, nosotros ganamos la elección de Salta diciendo que íbamos a disolver de forma inmediata la Municipalidad de Salta, capital, Uh-huh. y que íbamos a reemplazarla por un comité de trabajadores. Y ganamos la elección. Eso después, como consecuencia de determinada maniobra de gobierno salteño, bueno, entró en un reflujo, pero ese era un método de lucha que reflejaba y que utilizaba las elecciones como forma de catapultar la organización popular.
que es muy distinto al desarrollo que impulsa hoy por la izquierda. Sí, las primeras elecciones del Frente de Izquierda fueron grandes organizadoras del activismo político, y eso hay que rescatarlo. 10 años después, nosotros vemos la degeneración de todo ese proceso y que digamos, ese gran crecimiento que pudo tener la izquierda se convirtió en un crecimiento del aparato que necesita autosostenerse. Entonces, para no quedar, piensan ellos, aclaremos, en la marginalidad política, mejor vayamos por el lado de impulsemos las leyes, seamos propositivos, ¿no? Se ha perdido. Y en un sentido más general, olvidándonos del papel que ha jugado el FIT, que la verdad tiene rasgos de lo que ustedes han señalado, es bastante evidente. Nosotros comentamos aquí en la revista una intervención que tuvo en un programa bastante visto en YouTube, me parece, el diputado y dirigente inveterado del PDS, Cristian Castillo, ¿no? Donde él se presenta como el campeón de la democracia, ¿no? Todas las cuestiones se resuelven por la vía electoral. Pero al margen de esta cuestión, la situación de la clase trabajadora da la impresión, si uno revisa los votos y sobre todo la agrupación de los votos que tuvo Milei, da la impresión que alguna presencia dentro de los trabajadores, sobre todo aquellos más jóvenes y más despolitizados, votaron finalmente por Milei. ¿Se dio ese fenómeno en la Argentina? ¿Es real eso o es un invento? No, por supuesto. Por supuesto que los trabajadores, especialmente los más jóvenes, votaron a Milei. Y especialmente los más precarizados. Se había hecho una encuesta en el Polo Obrero y la mayoría había dicho que había votado Milei. Que se aclare, el Polo Obrero es un referente Sí. de los desocupados cuya conducción le corresponde al Partido Obrero. Es la organización de desocupados del Partido Obrero. Claro. Es la organización de desocupados del Partido Obrero. Y dentro de esos desocupados, la mayor parte de esa gente votó por Milei. Y eso es una organización de masa. Ya. Sí, claro. A ver, nosotros, una de las cosas que hicimos, el Massa, el candidato del kirchnerismo, hacía campaña diciendo que los trabajadores íbamos a perder nuestros derechos si él perdía las elecciones. El problema es que los trabajadores argentinos ya perdieron sus derechos. El 50% de la clase obrera argentina trabaja en negro, no tiene ningún derecho. Más del 50%, creo que ahora se calcula que como el 60-70% de las jubilaciones son solo por moratoria, porque los trabajadores no tienen aportes, porque trabajan en negro, no es que no trabajan en negro. Entonces, trabajan jornadas mucho mayores a las 8 horas, sin ningún tipo de licencia. No te digo licencia paga, sin ningún tipo de licencia, sin, bueno, a los aportes de jubilación, con salarios, por supuesto, muy por debajo de los de convenio. Entonces, vas al hospital y está derrumbado, no conseguís turno, la gente se muere esperando por operaciones o tratamientos. Entonces, ¿qué derechos estaban perdiendo? Ninguno. No lo votaron por ser de derecha, lo votaron después de años y años de crisis. Ojo, porque lo votaron por ser antisistema, quizás, ¿no? Por ser anticasta, por ser anti-Kirchner, ¿o no? Anti-Kirchner no es lo mismo que antisistema, cuidado. Yo tendría un poco más cuidado con lo de antisistema, porque es darle un poroto al propio Milei. Y porque además tenemos que apretar F5, digamos. Siempre la tarea nuestra es esa. Y si vos me decías hace un año y medio que la etapa política estaba marcada por el derrumbe del kirchnerismo, la etapa política actual está marcada por el derrumbe del mileísmo. Es decir, un derrumbe que incluso empezó electoralmente durante la propia victoria de Milei. Es decir, porque no hay que olvidar que ellos en la elección general perdieron la elección con Massa. Es decir, que después hayan ganado el balotaje y se hayan comido parte del voto del PRO, es decir, que se hayan comido el voto de Burri, el voto de Larreta, el voto de Macri, no significa que haya sido un crecimiento propio. La derecha tradicional. Exacto. Un año y medio después, y eso te lo podemos decir por tacto en las escuelas, porque uno lo ve en la calle, no existe más esa idea de que llega Milei como un revolucionario que viene a transformar el sistema. Eso está completamente derrumbado. Todo el mundo sabe que Milei formó un frente con Macri, que Milei no... Por ejemplo, mucha gente está a la espera de la prisión a Cristina Kirchner. Como después discutimos cuál es nuestra posición. Te digo lo que piensa mucha gente. Y sin embargo, también todo el mundo sabe que Milei en el gobierno ya se rodó con todo el aparato judicial para mantenerse impune él y para mantener impune al resto. Es decir, que es el acuerdo implícito. ¿Se entiende? Entonces, ese es el dato político, que ellos mismos están derrumbados.
Entonces, si ellos están derrumbados, aparece una oportunidad histórica para los trabajadores, es decir, como no se ha visto nunca, que es pelear por todo este capital político. Y ya es palpable. Se palpó, por ejemplo, en el carácter combativo de las movilizaciones universitarias, que no se restringieron a las universidades. Es decir, hubo 1 millón de personas movilizadas en defensa de la educación pública. Que vos mirabas a los alrededores y no veías estudiantes con los libros en la mano, veías trabajadores, jubilados, es decir, millones y millones de personas movilizadas. Lo mismo sucedió hace poco por los derechos LGBT, homosexuales. Es decir, se autoconvoca una movilización, y que ese es un dato que pasó desapercibido, pero muy importante, porque surge la movilización del 1 de febrero, que tuvo 500.000 de personas a Plaza de Mayo, en una asamblea autoconvocada. Es decir, en un grupito que arma un grupo de WhatsApp y dice, autoconvoquémonos, hace una asamblea y dice, el 1 de febrero nos convocamos y se convoca 500.000 de personas. Cuando si vos me decís una movilización típica que solamente tiene 2 consignas, y que esa consigna sería, bueno, arriba los derechos de la diferencia, hubiese sido una movilización típica del grupito de la izquierda. Entonces, ahora, esa movilización, enmarcada en un contexto de crisis política descomunal, se transforma en una movilización de carácter político. Una pregunta en relación con eso. ¿Habrá tenido alguna relevancia que esa marcha se hizo en repudio a las escandalosas declaraciones del presidente Milei en Davos, tengo la impresión, donde sostiene que todos los homosexuales son pedófilos? ¿Tuvo que ver algo con eso? Sí, ¿Así por fue? supuesto. La respuesta fue, la movilización fue en respuesta a las declaraciones de Milei. Ahora, esa es la respuesta a la declaración de Milei, pero hay que entenderla en el contexto político. Eso es lo que importa. Sí, sí. Es decir, porque las declaraciones son declaraciones y... Se han hecho un montón de declaraciones Claro. contrarias a los derechos de la comunidad LGTBI. Claro, y no solamente Y a Milei. y a las libertades individuales en general. Claro, es decir, nosotros venimos de Alberto Fernández que, por ejemplo, ahora decía barbaridad todo el tiempo, pero ahora se me viene a la cabeza decir que dijo que los brasileños eran descendientes Bien de de los la monos. selva, cuando dijo Exactamente. claro. Y eso, Estoy parafraseando una canción. Sí, eso sí, no es sí. una agitación. Si eso no es una agitación fascista contra los negros, ¿qué es? Bien. Sí, trata a los Bien. brasileños, para los que nos están viendo y no conocen lo que dijo exactamente el presidente Fernández, que es una persona que tiene enseñanza básica, inclusive completa, está alfabetizado, e inclusive Es profesor de la UBA. llegó a la universidad, es abogado, fue profesor además de Derecho en la respetable Escuela de Derecho de la UBA. Él sostuvo que en un análisis respecto a lo que era América Latina, que los mexicanos venían... Los indios. No, venían de los indios, los brasileños mexicanos venían de los venían- indios, los brasileños venían bajándose de los árboles y Venían los de la argentinos selva. venían bajándose de los barcos. En una expresión tratando de mono a sus principales socios económicos y vecinos, como son los brasileños. Eso revela no solamente el racismo, sino que además la brutalidad del aparato político y la descomposición del propio aparato kirchnerista. Risenberg lo veo al costado de la cancha haciendo algún gesto. ¿Tiene alguna pregunta usted que hacer? Porque la producción nos está preparando para ir terminando este programa, don Sergio. Esa forma de referirse yo la había escuchado de otros argentinos también, que ellos explicaban muy, muy tranquilamente que ellos venían de los barcos. Así es. Entonces que era diferente. Es la misma, sí. Sí, sí, Claro, sí. sí, sí. Pero Eh, no seamos mezquinos, don Sergio. Genocida Toribio Merino Castro, uno de los integrantes de la Junta Militar que dio el golpe en Chile y probablemente la primera figura que tuvo la iniciativa de dar el golpe, un hombre que tenía la lengua media pastosa, parecía que estaba ebrio permanentemente. Ese señor dijo, se refirió a los bolivianos en una oportunidad como auquénidos metamorfoseados y a los comunistas que se oponían a la dictadura como humanoides. Le hago el pase, Risenberg, después de esta cita. sí, por lo tanto, todos tenemos, Deja vivir. no vamos a cargar a don Alberto Fernández. La pregunta, Maxi y Cata, es lo siguiente. Nosotros en Chile escuchamos que, bueno, hay mucha propaganda detrás de Milei, está también la apuesta de la derecha chilena detrás de Milei. Si a Milei le va bien, la derecha chilena tiene una reposición en el esquema electoral. Incluso ahora leía que, por ejemplo, Axel Kaiser, es miembro de una fundación que también está involucrada en este escándalo de la criptomoneda, en el cual se supone que habrían, por lo tanto hay muchos vasos comunicantes. Ahora, Axel, que es el hermano del dirigente fascista Johannes Kaiser. es la Fundación Faro, que es de Axel Kaiser, que estaría involucrada, este
personaje Laje de Argentina, y ahí está también Sí, sí, Kaiser de sí, Chile, que Sí. está de subdirector de esa fundación. Pero nos llega mucha información por parte de la derecha, o de la ultraderecha, ya no sé cómo llamarle, de que Milei habría controlado la economía argentina y que a eso se debe de que no exista movilización en contra del gobierno. Entonces, eso también explicaría que a pesar de que este es un escándalo que golpea el gobierno, la gente no esté muy interesada en meterse eso. ¿Cuál es la real situación del ciudadano común en Argentina? Ah, mira, es absolutamente falso que el gobierno tenga controlada la situación económica. El relato del gobierno, y que es como su principal capital político en las encuestas, es decir que bajó la inflación. Ujú. E incluso en los últimos meses ya empezaron a decir que el salario le gana a la inflación. Y esto es absolutamente falso. La inflación en dólares en Argentina es la más grande del planeta. O sea, se acerca al, bueno, según quien la calcule, ¿no? Pero estaría en el 70% de inflación anual en dólares. Pero en pesos, o sea, ¿qué dicen? En pesos no, nosotros vivimos en pesos. También es falso. Porque ha salido a la luz en las últimas semanas que el gobierno está manipulando los índices de inflación, calcula la inflación con, digamos, herramientas estadísticas. Por ejemplo, la canasta de costo de vida está calculada con los gastos que hacía una familia en el año 2004, es una encuesta que hizo en el año 2004, cuando ya el INDEC hizo una encuesta actualizada en el año 2018, si no me equivoco, no utilizan esos costos actualizados, esos, digamos, esa canasta de gastos actualizados. Entonces, por ejemplo, no se tiene en cuenta que hoy en día las familias tienen internet o tienen teléfono celular, o hay una muchísima más alta proporción de inquilinos que tienen que pagar un alquiler, personas que utilizan la salud privada, porque la salud pública cae, entonces el que puede trata de pagarse la salud privada. Lo mismo pasa con la educación privada, todo esto no se tiene en cuenta. El 35% de los gastos de las familias van a todos esos servicios. Y hoy estaríamos en el 59, o sea, más de 20 puntos de diferencia. Pero además, sucedieron también precios base que están desactualizados. Entonces, ¿qué pasa? En el último año, esas cosas que son las que se están subvalorando, subieron 3 veces más que los bienes. Por ejemplo, no sé, el supermercado, Ujú. para decir lo básico. Entonces, si se utilizara un cómputo nuevo, que de hecho la Ciudad de Buenos Aires, el Estatuto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires sí utiliza el cómputo nuevo, la inflación daría mucho más alta. Por ejemplo, en el último mes, la nacional da 2,2, o sea, un 50% de diferencia. No es moco de pago. Ujú. Entonces, nos Pero están para- engañando para decirnos que la inflación es una cosa. Sí, decime, dale. sí, sí, no, Perdón, ustedes, yo pensé que entiendo había una pregunta. que trabajan como profesores O ustedes. sea, Tienen una familia, para ustedes es sí, claro que sí. el sueldo, el ingreso que ustedes reciben hoy en día le alcanza para menos de lo que les alcanzaba hace 6 meses. Es claramente así, y eso es lo que, mira, las noticias en el diario, cuando explican esto, dicen, ¿por qué la gente siente que no le alcanza cuando bajó la inflación? No, no es que siente que no le alcanza, Un problema realmente no le psicológico. alcanza. Ya. Te tiro un par de datos más, porque tal vez se volvió demasiado técnico al pedo, pero el salario mínimo está en dólares, $390 hace un año, y ahora está en 240. Y si yo te digo, y lo dicen todos los diarios, que la inflación en dólares subió, es claro que ese salario alcanza para cada vez menos. A eso le tenés que sumar. Se amplió la desocupación en absolutamente todos los sectores, público, privado, aumenta la desocupación. Los salarios, no hay dudas de que cayeron en relación a la inflación. Yo tengo En- yo tengo, Catalina, una última pregunta, sí. nosotros tenemos que ya ir cerrando, pero hay una cosa, nosotros en Mate del Rey, cuando apareció la figura de Milei, sostuvimos atrevidamente, nos autocriticamos, porque Risenberg nos enseñó a ser así, rigurosos con nuestras afirmaciones, de que la única manera de que se aplicara el programa de Javier Milei era que hubiese una dictadura militar en la Argentina. Hubo una trampa acá, porque el programa de Javier Milei no se ha aplicado en estricto rigor, de hecho no dolarizó y no ha cerrado el Banco Central y no ha rebajado los impuestos a cero, que era lo que había propuesto inicialmente Milei. Pero con independencia de ese hecho, ¿ustedes visualizan en el entorno
político, pero fundamentalmente desde el punto de vista del ataque a las libertades públicas, la posibilidad de que este gobierno tan esperpéntico como el de Milei transite hacia formas dictatoriales de dictadura civil? ¿Lo creen ustedes posible? Mira, lo que yo creo no importa, pero vos tenés una realidad acá, digamos, que es que la burguesía está completamente aterrada frente a la situación. Creo que esto lo discutíamos hace poco tiempo, porque la pregunta que se hacen todos es, después de Milei, ¿qué? Exacto. Y si acá hay un derrumbe político de este gobierno, es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué salida se ofrece? Ellos no tienen condiciones para crear nada nuevo. Y ese no crear nada nuevo siempre tiene implícito, obviamente, la posibilidad de que esto avance de forma golpista. Incluso, es decir, por determinado momento acá en Argentina, y es decir, no nosotros, sino los propios medios de comunicación, discutieron la posibilidad de un golpe de la vicepresidenta contra el propio Milei. Que es la que tiene los contactos militares, ¿no? Exactamente, es decir, que Villarroel y, Estamos hablando Villarroel y Milei, de la vicepresidenta Verónica Villarroel, muy ligada a la figura de Videla y de los ¿Verónica se genocidas. llama? Victoria. Victoria, Sí. Victoria. Victoria Villarroel, exactamente. Ella es hija de genocidas directamente, es decir, de la dictadura. Entonces la situación es muy ambigua. Lo que sí te podemos decir es que tenemos un intento muy brutal de militarización de la vida pública y de imposición de un régimen, vamos a decirlo, absoluto en la vida laboral y sobre todo que ellos lo quieren empezar por la vida escolar. Por ejemplo, ahora el gobierno de la ciudad modificó el reglamento docente y ellos van a salir a buscar a rajatablas a lo que ellos dicen que son los docentes que bajan línea en el aula. Si ahora es directamente ilegal, se supone hablar de política en el aula. De Bueno, política, de economía, de religión, de cuestiones relativas al género, ahora que eso tenga cabida, es otra cosa. y bueno, ellos van a tener que luchar mucho para que eso tenga cabida, digamos. Es decir, vos pensás que eh, justamente el capital de Milei es que él se levantaba contra todo el aparato político tradicional de la Argentina, que incluye el aparato político de los militares. Los milicos no fueron un levantamiento anticasta, es decir, un Sí, sí. levantamiento, sino que ellos llegaron para defender una casta que estaba derrumbada. Después es verdad que vos tenés un recrudecimiento de la represión en las movilizaciones, es decir, eso no lo puede negar. Uno antes se movilizaba tranquilamente al Congreso y al menos que sea un día muy picante, volvías tranquilo a tu casa y ahora vos sabés que vas dispuesto a pelear, digamos, que no podés ir con tus hijos a las movilizaciones porque te van a reprimir. Ahora, de ahí a que eso tenga cabida política, y bueno, yo eso es una presuposición mía, pero vamos a decir, no la veo, digamos. Yo Muy veo más una inmediato, salida por otro. muy Claro, inmediato. te sumo dos cositas a esto. Primero, una de las razones por las cuales ha disminuido la protesta social tiene que ver con que, por ejemplo, el gobierno dictó un protocolo antipiquetes que no solamente incluye la represión a cualquier tipo de movilización, por más pequeñita que sea, sino que además a las personas que tienen planes sociales y las identifican en las movilizaciones, les pueden quitar las prestaciones sociales. Entonces, esa fue el arma que utilizó para desactivar al movimiento piquetero. La gente está aterrada de ir a exigir, por lo más mínimo, por un plato de fideos, porque le pueden quitar esa pequeña ayuda que reciben para poder llegar a fin de mes. Por un lado, eso. Por otro lado, yo creo que todo esto que tiene que ver con el ataque a las libertades democráticas en el sentido más amplio posible, lo digo por esto que decimos ahora de los militares, pero vale también para lo que hablamos recién sobre los derechos de la diversidad sexual, no está teniendo cabida. Porque Milei se apoya en que todas estas cosas son palabrería de la política y del que tiene la cuestión económica resuelta, y las masivas movilizaciones que hubo, por ejemplo, cuando salió esto que decimos, que salió a decir que los gays son pedófilos, demuestran que esos derechos son derechos del conjunto de la población y en particular Después, de la clase obrera. te quiero dar una cosa que quizás es teórica, pero no tanto, digamos. En el sentido de que para imponerse, por ejemplo, un régimen fascista pelea por la dirección de la clase obrera. Es decir, esa es la tradición, ese es el rol histórico del Sí, fascismo, claro. Sí, sí. ¿no? Es decir, y vos tenés acá un gobierno que delegó la agitación de la clase obrera en una burocracia sindical que está completamente
Es decir, que perdió la conexión con su base. Estamos hablando de la Central General de Trabajadores, la CGT. Exactamente. Es decir, por ejemplo, vos tenés el fascismo clásico, Mussolini, es decir, que ellos mismos se encargaban de organizar la clase obrera Sí, claro. contra los propios trabajadores. Acá ellos delegaron esa organización en una burocracia que está completamente diezmada, cuyo fenómeno en los últimos 20 años es que no paran de perder comisiones internas. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, después de casi 60 años, imagínate, la izquierda, y podemos decir los propios trabajadores, recuperaron su sindicato, que es el sindicato del neumático. Así que hoy está dirigido por el Partido Obrero, después ahí hay otra crisis, pero bueno, no viene al caso. Tenés peleas permanentes por las direcciones en las diferentes regiones docentes, tenés sindicatos docentes dirigidos por la izquierda, tenés diferentes expresiones del movimiento obrero autónomas. Por ejemplo, el día que pararon los aceiteros, la semana que pararon los aceiteros en Santa Fe, le generaron la crisis política más grande que tuvo Massa el kirchnerismo en su gobierno. Le paralizaron al país, se fueron todas las acciones al carajo y tuvo que ir a sentarse con los aceiteros y darle 200% de aumento como le pedían. Y al día de hoy hay conflictos obreros que están obteniendo gran solidaridad de los pueblos en los que están inmersos esas fábricas. Es el caso, por ejemplo, de Tres Arroyos. Exacto. Bueno, y después yo hablaba el otro día con un compañero que trabaja en un ministerio, número más, número menos, ellos evalúan que todavía Milei no pudo meter la misma cantidad de despidos que había metido Macri en el Estado. No, claro, Macri logró despedir mucho ¿No? más. Es decir, para que vemos de que en un punto todo el programa de Milei se está transformando en cháchara. La misma resistencia de los trabajadores, es decir, el miedo total que tienen ellos a la crisis política, ellos saben que está atada de un hilo, les está frenando la posibilidad de ellos de avanzar realmente en lo que pretendían. Entonces, si vos me preguntás, nosotros estamos mucho más cerca de un estallido que puede transformarse en revolucionario que de un proceso de dictatorial. Es decir, esa es la tendencia. Que eso después prospere, bueno, uno no hace predicción, ¿no? Luchamos día a día. No, pero es un escenario bastante claro el que han marcado. Rizem, ¿tiene alguna pregunta? Porque ya estamos al momento del cierre. Yo tenía una opinión, digamos, ¿ah? Sí, Antes que nada, yo creo que nosotros hemos descubierto en el último tiempo, bueno, desde hace, no en el último, un plazo bastante largo, en el sentido de que se tiende a entrar en conflicto con estas identidades sociales o entra en conflicto en la discusión acerca del lenguaje inclusivo, en conflicto acerca de los derechos de la LGTB. Sí, sí. Y parece ser que ese es un escenario que le es favorable a la ultraderecha de todas formas y que busca dividir al movimiento popular en manifestaciones o en expresiones que realmente no llegan a ninguna parte. O sea, claro, entonces a mí yo entiendo que es que se autoconvoque gente y que junte una gran cantidad de gente y marchen, es un fenómeno interesante como para tomarlo en cuenta. Pero nosotros también hemos aprendido que esas tremendas marchas de LGTB no han servido para nada. Y la verdad es que para lo que sirven es para efectuar una cierta polarización entre la sociedad, entre aquellos que están a favor, digamos, del lenguaje inclusivo y entre aquellos que quieren terminar con el lenguaje inclusivo. En un conflicto que realmente que quien lo gane da lo mismo, porque con el lenguaje inclusivo, sin lenguaje inclusivo, digamos, los mecanismos de explotación y los niveles de explotación siguen los mismos. Entonces, yo veo en eso la intención de Milei, de generar una contraparte que realmente en una pelea que no va a llegar a ninguna parte. Que si él se enfrenta al movimiento LGTB, no le va a significar ningún mayor problema. ¿Pueden ustedes opinar acerca de esto después de que haga esta pregunta? Nosotros escuchamos acá, tenemos una cierta información de gente que se levanta como posibles líderes dentro de la oposición en Argentina. Tenemos a Moreno, eso es lo que nos llega a nosotros, probablemente no tenga ninguna influencia en Argentina, pero nos llega Moreno, nos llega Grabois, nos llegaba Santoro, que ahora no lo hemos visto mucho, y nos llega Cuneo, el periodista. El primero y el último combate son los menos importantes. O sea, no influyen en nada. Moreno es un producto de consumo peronista para que nos creamos un poco. Lo resaltaron un poco ahora porque salió a decir algunas cosas sobre la Villarruel hace un par de meses, pero no tiene ninguna importancia.
Junio menos, es un fascista de viejo corte, pero que no No, después pasa importancia. Yo tendría cuidado con, al menos con la forma en la que vos expresaste la cuestión LGTBI. El movimiento de mujeres y el movimiento de la diversidad sexual ha logrado grandes conquistas en los últimos 20 años en la Argentina que no pueden ser soslayadas. O sea, la situación en la que vive hoy la comunidad LGTBI es absolutamente distinta a la que vivía hace 20 años, lo digo en un sentido positivo, gracias a décadas de lucha. Y lo mismo vale para el movimiento de mujeres. Nosotros acá en Argentina hemos conquistado el aborto legal y eso fue gracias a movilizaciones de masas. Bien. Ahora, ¿cómo intentó ser capitalizado eso por las distintas facciones de la burguesía? Es otra cuestión y me parece que hoy no está en discusión si lenguaje inclusivo sí, lenguaje inclusivo no. Sí es cierto que el gobierno intenta pararse en esta famosa agenda anti-woke, Ujú. pero que no está haciendo pie con eso. Bien, Sergio es muy insistente con esto de Moreno y Cunha. Creo que una vez lo habíamos hablado y yo le había respondido que no. Pensándolo bien, si vos me preguntabas hace 3 años, por ejemplo, me hacías la misma pregunta y me incluías el nombre de Milei, yo te iba a decir que no. Entonces vos tenés un problema. Así que la crisis política misma te puede cantar en cualquier cosa. Ese es el punto, independientemente de los nombres propios. ¿Entiendes? ese, Entonces, entonces, se trata de quién tiene la capacidad de construir. Es decir, acá lo que nosotros vimos es que hubo una camarilla de un grupo de activistas financieros que tuvieron cualidades y perseverancia para construir un frente de gobierno y ganar una elección, que es lo que no tuvo la izquierda y que es por lo que nosotros peleamos. Es decir, nosotros peleamos por una izquierda que gobierne, ¿entiendes? No por una izquierda que que presente una demanda parlamentaria. Si nosotros peleamos por esa orientación en la izquierda, entonces nos vamos a comer a Moreno, nos vamos a comer a Cunio, nos vamos a comer a Milei, nos vamos a comer al PJ y vamos a gobernar nosotros. Esa es la naturaleza de la pregunta. sí, yo quisiera sumar eso a esta verdadera capotera. Es una expresión que se utiliza acá. Usted a lo mejor no la conoce, que le estamos dando risa, ¿no? Esto es una capotera. No sé si cuál será la expresión allá, pero bueno, nuestros televidentes chilenos sabrán cuál es el significado que tiene eso. Me quiero sumar a esta capotera y quiero señalar lo siguiente. Yo creo que en realidad acá el problema fundamental tiene que ver con que lo que la izquierda revolucionaria necesariamente hacia dónde tiene que avanzar es a Claro. proponer abiertamente cerrar el Congreso, disolver la Corte Suprema, disolver el Banco Central, disolver las Fuerzas Armadas, establecer un gobierno asentado en las asambleas, en los órganos directos de poder de la clase trabajadora, en el armamento de la propia clase trabajadora. Estas cuestiones es necesario que se formulen al menos desde un punto de vista teórico. Por cierto, para aquellos amigos de los servicios de seguridad que nos están viendo, no estamos haciendo un llamado a armarse ni a destruir las instituciones, sino que estamos haciendo una reflexión política respecto a cuál es la forma como las ideas de la izquierda revolucionaria deben transitar a expresarse a contramano de aquello que observamos nosotros. Este programa intencionadamente se ha destinado a analizar exclusivamente la situación en la Argentina. En Chile hay los paralelos, los haremos en otra oportunidad, pero en la izquierda argentina, si hay algo que en este minuto la distingue es precisamente su carácter vicario respecto de las instituciones. Cristian Castillo hablaba respecto de lo que ellos entienden, y aquí es donde está la trampa, la defensa del estado de bienestar. Si este discurso de Cristian Castillo hubiese sido propalado en Noruega, en Alemania o en Inglaterra, esto tendría a lo mejor algún pequeño sentido, pero dicho en la Argentina de Milei es un absoluto sinsentido, es algo lamentable y es precisamente una fetichización que se ha hecho, una confusión entre los reclamos democráticos y la consagración legal de los mismos, que son cuestiones que no tienen ninguna relación. Compañeros, Yo solo yo solo quería señalar que efectivamente han habido avances en el movimiento LGTB, como también el del aborto en las mujeres, el movimiento feminista. Pero si uno ve los avances que han habido, son exactamente en paralelo de los retrocesos que han habido en todos los niveles de calidad de vida de los trabajadores en el resto de la sociedad. Entonces, si fuera por eso, yo diría que no ha sido mal negocio incentivar ese tipo de movimientos porque realmente no cuestionan las bases de
de la explotación del sistema. No, Sí, al sistema no le complica mucho que las mujeres tengan derecho al aborto, ni lo que los LGTB uno les pueda decir Josefina cuando el tipo tiene una cara de Pedro que no se la puede. Digamos, eso lo puede lograr, puede dar ese derecho, pero no le afecta en absoluto. Esa es mi opinión. bueno, esto es una discusión que está abierta. Obviamente, inclemencia de la producción nos obligan a ir cerrando este programa y como corresponde, siempre nosotros damos unos minutos de confianza para que nuestros invitados se expresen libremente, con absoluta libertad, como si estuviesen en un territorio liberado. Ustedes siéntanse como si estuviesen en el Soviet de Petrogrado, en la arena en la que se hizo grande Trotsky, entre otros, para expresar sus opiniones sobre lo que ha sido este programa y fundamentalmente sobre los llamados que quieran hacer, las convocatorias que quieran señalar y la perspectiva que marca este escandaloso caso de las criptomonedas, el criptofraude en la Argentina. Cata, Maxi, Primero nada. las damas Gracias, primero, por gracias. supuesto, caballero, muy bien. No, a ver, vamos a retomar un poco lo que ustedes nos decían del programa económico de Milei y su supuesto éxito, y para insistir, no existe tal éxito, y de hecho tampoco existe tal programa, vamos a aclarar. En este momento, por ejemplo, hasta el viernes, que sucedió lo del el temita de las criptomonedas, lo que se está discutiendo en Argentina es si hay o no que devaluar, porque el gobierno sostiene un dólar estable que para poder sostenerlo está dilapidando las reservas que supuestamente cuesta tanto conseguir del Banco Central, interviniendo diariamente para sostener ese precio. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque al campo no le conviene, a la industria no le conviene, hay inflación en dólares, por qué esto? Bueno, algunos dicen que es porque es un ancla a la inflación. La inflación sigue mucho más alta que ese 2% y ahora 1% que se devalúa el peso por mes. Bueno, para pagar la deuda externa. Y aún en ese campo, la deuda externa subió. Entonces, estalla por todos lados. O sea, la burbuja de Milei, tarde o temprano, y más temprano que tarde, va a estallar porque la bicicleta financiera que está organizando, digamos, que está bancando con esta política de dólar barato, tasa de interés mucho más alta que la variación del dólar, no tiene ningún tipo de sustento real. O sea, hay caída de absolutamente todos los índices económicos, comenzando, por supuesto, por la situación de la clase obrera, ya escribimos antes, pero no cierra por ningún lado. Y se sostiene, como dijimos antes, porque lo está sosteniendo el conjunto de la clase política, el conjunto de capital, contra la clase obrera, porque es la única alternativa frente a la crisis absoluta y las posibilidades revolucionarias en la Argentina. A mí se me dio libertad, así que yo creo que hay que discutir una cosa que es que el porteño tiene que empezar a discutir cómo se va a constituir en un partido y acaudillar definitivamente a la clase obrera chilena a la revolución socialista en el país más revolucionario de los últimos 20 años del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por el porteño, lo digo yo. Dijo los Bueno, últimos 20 años porque el 2001 quedó muy atrás. sí, por supuesto. Fueron Exactamente. más de 20. Bueno, muchas gracias por los elogios. Reisenberg está en este momento con una especie se siente, siente como que el pecho demasiado henchido, ¿no? Siente que la camiseta a veces de Mata el Rey es una camiseta pesada, una camiseta que tiene tantas cosas, ¿no? Así que bueno, les agradezco, compañeros, Catalina Flexer y Maxi Laplagne, responsables de la revista de Buenos Aires, revista de izquierda 1917. Ha sido un agrado conversar con ustedes. Por cierto, un agrado igualmente haber podido hacer este programa bajo la conducción de nuestro director Sergio Risenberg. Y solamente quiero hacer la observación de que nos mantengamos, a todos nuestros televidentes, que nos mantengamos alerta con respecto a la situación argentina. Argentina en muchos sentidos, la situación política en Chile y Argentina tiene tantos vasos comunicantes. Estos vasos comunicantes son centenarios y a menudo no ha sido muchas veces que la situación en un país
y en este caso en la Argentina, nos puede estar señalando a los trabajadores, a la clase trabajadora chilena, algo que puede estar a la vuelta de la esquina. No sería sorprendente de que aparezca algún Milei acá. A lo mejor puede ser de la boca vociferante de algunos de los fascistas que se han ido presentando en último término, o algún personaje simplemente que salga absolutamente, como ocurrió con Milei, de las catacumbas de la televisión o del espectáculo. No lo sabemos. Para aquellos que creían que un país con la tradición política como Argentina no podía ser conducido por un stand-upero, esto es una palabra que aprendí de Risenberg, efectivamente eso puede ocurrir. Un tipo que tiene más espacio en un circo, en un café concert, en una boate, como diría Risenberg, ¿no? Y probablemente en una quinta de recreo, pero bueno, desde esos ambientes y de esos luminares apareció este personaje y debemos padecerlo, y lo que tenemos que aprender sobre todo este asunto es, más que comentar este asunto, comprender qué es lo que ocurre y cuáles son las tareas que nos presentan. Esperamos que quienes nos hayan visto hayan podido incorporar algunos elementos respecto de este hecho escandaloso que ha sacudido la situación política argentina y latinoamericana. Encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg Cohen, pongo término a las sesiones de este importante programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que revienten el botón de like, a que compartan estos contenidos, a que lo comenten, por supuesto elogiosamente, y si no puede ser elogiosamente, que lo hagan de una manera, que la crítica la hagan de una manera respetuosa siempre, ¿no? Con altura de miras, como le gusta decir a nuestro director, en el entendido que las ideas que se han expuesto acá no son verdades reveladas, sino que son el insumo necesario del debate político de la izquierda de los trabajadores, de los cuales nuestro programa Mate al Rey aspira a conformarse como una barricada. Muchas gracias Cata, muchas gracias Maxi, y por supuesto muchas gracias Sergio, y nos vemos, como dice Terminator, hasta la vista. Chao, chao.